Los niños latinoamericanos vivencian distintas situaciones sociales. Algunos privilegiados tienen acceso a educación y cuentan con un núcleo familiar que les brinda protección. Pero un extenso sector de la población no cuenta con posibilidades educativas y de protección psicosocial. Estas circunstancias los hacen vulnerables a la explotación laboral, tráfico de personas y criminalidad sexual. Colombia no es ajena a esta problemática. A mí me gusta el internet porque ya ahí puedo averiguar mis tareas, escuchar música o navegar. Soy la mamá de Andrés Felipe. Andrés Felipe y de Daniel. Han sido asesinados todos dos. En esa época se encontraba la doctora Lucía Correal Guzmán, quien era antropóloga de medicina legal. Fue la que hizo el primer análisis, pero el sentido del análisis era netamente antropológico. Y tituló el estudio Los niños de los cañaduzales. Transcurridos 10 años, el criminólogo y psicólogo Iván Valencia Larenas, de la Universidad Libre de Cali, se decide a compilar información sobre la criminalidad ocurrida y el estado actual de la administración de la justicia a las familias. La Universidad Libre Seccional Cali, interesada por el estudio de la criminalidad serial sobre niños llevada a cabo durante décadas, apoyó la investigación que estamos documentando en este momento y que nos ha permitido tener una estadística de más de 250 niños asesinados en el país, según cifras que hemos recogido de datos oficiales, así como de fuentes que hemos consultado por otros medios como los juzgados de ejecución de pena y los juzgados penales de circuito de Colombia. La estadística criminal señala una alta victimización en todo el país, más de 11 municipios, más de 11 departamentos o provincias y más de 50 municipios. En la ciudad de Cali, en los años 60 se habló del monstruo de los mangones y cobró 39 víctimas, que hasta la fecha esta victimización quedó impune. No hubo un sindicado, no se halló al responsable de estos actos hasta la fecha. Desgraciadamente después vienen otros homicidas seriales, en lo que nosotros hemos construido lo que se llama una galería de homicidas seriales colombianos, y que muestra preocupantemente más de 40 años en que un fenómeno de homicidio serial de niños ha afectado a nuestra comunidad infantil. Mi hermano llamaba Fabián Vidal, Cristian Fabián Vidal. Pues él vivía, nosotros vivíamos acá en Amaime y a mi mamá donde ella vivía, la casa se le cayó, ya pagaba arriendo. Entonces en eso ya le tocó salir a Palmira de un tío allá en Caimitos, y el niño pues para ayudar a mi mamá le empezaba a chatarrear por ahí, a rebuscarse. Y un día salió y un señor se lo llevó y no volvió más. Yo, de lo que me pasó con mi propio hijo, encontrarlo violado, ahorcado en osamenta en 4 días. El niño se me perdió el 24 de julio del año 2002 al 2000, el mismo año, por la fecha, a los 4 días, el 27 lo encontré en osamenta el niño. Las heridas que ha dejado son insanables. Le digo que perder un niño en la forma que nuestro hijo se perdió, eso es muy duro. Para mí, él como que se murió fue en la semana pasada, porque yo lo tengo como el primer día. La condición psicosocial de estas familias es crítica. En lo psicológico, la ansiedad y la tristeza enmarcan su cotidianidad. No es posible el olvido ante tal situación y el denominado estrés postraumático hace presencia. Además, la privación de opciones para una mejor calidad de vida es evidente.
Conocida la victimización, según datos de los estudios previos, se apreció la necesidad de conocer mediante un estudio exploratorio, alusivo a los derechos de las víctimas, el tratamiento recibido por parte de la justicia colombiana desde el paradigma de la justicia reparatoria, teniendo presentes los principios de verdad, justicia y reparación. Y a un caso que le desean la visita, yo sé que es para 2 o 3, o sea que no puede uno ir. ¿Usted quisiera ir? Claro, como por mirarlo apenas y ustedes allí. ¿Usted quisiera ir a ver a Manuel Octavio Bermúdez a la cárcel? ¿Para qué? Para preguntarle qué opción saca en matar niños. Esa palabra nomás. Si él la pregunta bien y no, pues también. En ver lo que me mató mi niño ahí al frente de él y verdaderamente uno no puede hacer nada, entonces pues mejor que ya que el Señor lo sea que cobre justicia. Darle la palabra, porque ya le toca a uno darle la palabra. Que Dios sea que lo perdone todo lo que ha hecho también, porque verdaderamente... Nosotros encontramos que el modelo de justicia restaurativa en Colombia se lo trajo a raíz del conflicto interno, ¿sí? Con la justicia transicional, se incluyó la justicia restaurativa e hizo tránsito, ¿sí? A la justicia general, al tratamiento general, y así está consignado en el Código Penal y en el procedimiento penal. En la práctica del derecho penal, ¿se ve la victimología? Por mi ejercicio profesional, yo me atrevería a decir que los mecanismos de justicia restaurativa que contempla la Ley 906 de 2004 se quedaron cortos, resultaron demasiado limitados de cara a lo que podría uno entender es la expectativa de la víctima. La Ley 906 básicamente consagra como mecanismos de justicia restaurativa la conciliación en sus 2 modalidades, preprocesal y procesal, y la mediación. Pero hay casos en los que esos instrumentos no resultan efectivos para darle una satisfacción a la víctima. ¿Tuvo en algún momento durante la desaparición del niño y después abogado? No, en el momento he estado en comunicaciones con la parte de la fiscalía y pues sí, no más, de la parte de la fiscalía. Después de que el niño apareció, que usted lo enterró, ¿tampoco tuvo ninguna asesoría de abogados? No, me han dicho que sí, que pusiera un abogado, pero lastimablemente yo no he tenido recursos para poder entrar como un abogado, porque la verdad hay que decirla, no he tenido. Sí he tenido para una cosa, para mi sustento de mi vida, no he tenido para más hacer algo adicional. ¿Ante quién puso la denuncia? ¿Se acuerdan? ¿En la fiscalía o la policía? En la fiscalía están los datos de ella. Fue en la fiscalía. ¿Usted recuerda cómo ustedes fueron informados por la fiscalía de todo lo que se iba a hacer sobre el niño? Sí. Ellas vinieron acá a Miami y llevaron a mi mamá el día que le encontraron, entonces yo hice aportes con ellos. Después de eso, ¿han vuelto a tener alguna información de la fiscalía? No, señor. No. ¿Ustedes tuvieron abogado en algún momento? No, señor. Nada. Ni antes, cuando estaba desaparecido, ni después de que fue hallado. No, nada de eso. Hasta el día de hoy, no. ¿Qué opinión le merece a usted esa situación de estas familias que no han contado ni siquiera con abogado desde la desaparición hasta el hallazgo del cadáver de sus hijos? Bueno, aquí se desnuda completamente lo que es el sistema penal. El sistema penal, tal como existe, es básicamente venganza. A eso se le quiere llamar rehabilitación, resocialización, etcétera, pero es cruda venganza. Lo que la modernidad y la civilización dice que ha superado, que superó el estadio de la venganza y que llegamos a un estadio moderno en el cual se responde racionalmente al delito
no de la misma manera como actúa el delincuente, sino de la manera civilizada, humanitaria, que teóricamente consagran las constituciones, los códigos, etc. Pero la realidad es otra, la realidad es el castigo oprobioso y desproporcionado de las cárceles que infligen sobre los reclusos más dolor del que se ha considerado, concebido o previsto por el legislador y la sociedad misma. Entonces, usted cuando ingresa a la cárcel no solamente va a ser privado de su libertad, sino que va a ser torturado por las condiciones infamantes de la cárcel, de hacinamiento y de violencia, donde usted puede ser violado, donde usted puede ser incluso asesinado. Entonces, el sistema penal, tal como existe hoy, es venganza. Y eso se refleja en estos delitos de violencia sobre los niños, de violaciones sobre los niños, porque la gente hoy sale a poner el grito en el cielo cuando dicen que Garavito va a salir, va a quedar libre. ¿Y qué es lo que quiere esa gente? Solamente que Garavito permanezca allí hasta el final de sus días. Y pues eso no se está discutiendo. Lo que se está discutiendo es por qué la gente al lado de ese grito no incluye que el Estado, que la sociedad de la que ellos forman parte, haga algo positivo, restaurativo por esas víctimas, por esas familias, por esos padres que han perdido a sus hijos. No, solamente les interesa la venganza, pero no les interesa que se haga algo con relación a esas personas. Y el Estado no tiene políticas para eso, solamente lo único es que está la letra muerta de la Constitución, la letra muerta de los códigos, pero con eso se conforma y no hay modo para implementar unas políticas de atención, por ejemplo, psicosocial, pues porque estamos haciendo agua. Es decir, aquí no hay plata para eso, ni hay plata para lo demás. Hay plata es para robársela. Estos son estados corruptos, en los que la corrupción pública es funcional a la existencia del Estado. Profesor Adolfo, ¿qué hacer por estas familias desde la academia para que esa letra muerta nos lleve a promover la defensa de los derechos de las víctimas y en particular de estas familias abandonadas por el sistema judicial por más de una década, en justicia restaurativa? A ver, yo diría que desde la academia hay que empezar por documentar el tema y hacerlo visible, presentar la situación como corresponde. Hay insuficiencia legal, falta de voluntad política para atenderlas. En consecuencia, aquí lo primero que corresponde hacer es mostrar la realidad y mostrar el problema tal como la investigación lo refleja, y a partir de esto plantear soluciones de manera general, pero también buscar a través de la estructura del Estado respuestas que con criterios que pudieran ser catalogados como de equidad le dieran o le buscaran una salida a estas personas, así como vuelvo a decirlo. Así como se piensa en las víctimas del conflicto armado, hay que pensar en otro tipo de víctimas que precisan de una respuesta distinta, respuesta que se requiere porque no nos llamemos a engaños. Si ese tipo de comportamientos se prolongaron a lo largo de tanto tiempo, allí hay un déficit de Estado, hay un problema de incapacidad del Estado y el Estado tendría que afrontar su responsabilidad en ese caso. Entonces yo diría que desde la academia el principal reto está en mostrar el problema de manera adecuada a partir de los enfoques actuales y diciendo hay que superar el enfoque legal en torno al concepto de víctima, se necesitan otro tipo de respuestas y decir por qué la respuesta que contempla la ley hoy no es adecuada para ese tipo de situaciones e impulsar desde la academia
una tendencia, un pensamiento, una orientación que ayude a concebir una salida para este tipo de situaciones. O sea, no se trata simplemente de denunciar, sino también de proponer alternativas basados no solamente en la legislación interna, sino haciendo la exploración en toda la legislación internacional para reclamarle al Estado la atención para ese tipo de situaciones y en particular para el caso que ya está detectado. Creo que la academia tiene unas limitaciones, pero también tiene un espacio muy importante. Digo limitaciones con relación a lo que sugieres de que se haga algo, pero ya con investigar, con dilucidar la verdad, hace un aporte importante. El trabajo académico, el trabajo científico, tiene una meta que es la investigación de la verdad. En el caso de la academia, pues igual la transmisión de ese saber o la construcción de ese saber, porque en esa comunidad académica de estudiantes, profesores, investigadores, puede resultar un saber cualificado, puede avanzar el saber. ¿Cómo cree que le impactó a su familia? ¿Cómo cree que su familia se afectó por la muerte del niño? Esto nos dio muy duro. ¿Tú recuerdas qué pasó? Sí, porque nosotros ese día, nosotros estábamos esperando el niño, en pleno 8 de diciembre, uno esperando a sus hermanos y todo para unirse. Y cuando nosotros esperamos y nada, y nunca llegó ni nada, eso fue muy duro. Esto nos tocó muy duro. Mi hermano no se fue a parte, mi mamá estaría con nosotros. Nosotros nos tocamos muy duro, mi mamá con mis dos hermanos muy pequeños.